Hola amigas y amigos, bienvenidos a este especial de ICA Comunica en el que estaremos realizando comunicación y prevención del riesgo en torno a dos plagas, Bactericera coquerelli y Prodiplosis longifila, al lado de nuestros expertos de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria de la Subgerencia de Protección Vegetal del ICA, que recientemente realizó una brigada en el departamento de Boyacá para prevenir la afectación en la producción de los cultivos de uchuva y en general de predios de vegetales en fresco con destino a la exportación. Ia, para empezar me gustaría saber cómo se exporta la uchuva colombiana a diferentes países. Información encontrada. La uchuva colombiana se exporta al mundo de dos formas distintas. La primera es con cáliz, dentro de su envoltorio natural, que es una vesícula costillada, y la segunda forma es el fruto desprovista de su envoltura. Colombia es el mayor productor y exportador de uchuva a nivel mundial y por eso cada vez tiene un mayor impacto económico y social para el país, no solo por la importancia que tiene para la seguridad alimentaria, sino también por la demanda que tiene en mercados internacionales. Su delicioso sabor y su composición nutricional la convierten en una fruta deseada para el consumo en diferentes partes del mundo. Ia, visitemos en Boyacá algunos de los predios dedicados a la exportación de esta fruta. Fijando ruta Bogotá-Arcabuco. Vamos. Mi familia se ha dedicado al tema de la uchuva desde más de 20 años, de los cuales pues empezó en la zona de Montesuárez, que es como una vereda acá en el municipio de Arcabuco. Empezamos ahí con un par de plantas, después se ha venido incentivando el cultivo acá en toda la zona. Es un cultivo tipo exportación, no es un cultivo convencional que pues normalmente en la zona la gente está acostumbrada a otros cultivos como la papa, el frijol, la arveja, el maíz, la mora. ¿Por qué le apostamos a la uchuva? Porque pues la uchuva tenemos un mercado asegurado, ¿cierto? Primero vendemos y después sembramos. La cantidad de gente o de mano de obra que pues empleamos para este cultivo pues depende de la tarea que estemos haciendo. En el tema de las aplicaciones pues son 2 a 4 personas. En el tema de las cuelgas usamos 8 o hasta 10 personas. En el tema de las cosechas también depende mucho de la producción que haya en su momento. Va creciendo a medida que va creciendo la cantidad de fruta que estemos sacando. Una de las formas para apostar a la calidad de los manejos culturales que le hagamos. Entonces, unas podas de formación, esas podas se hacen desde el comienzo, desde que la planta empieza a crecer. Estamos ayudando a que la planta tenga una mayor aireación. Entonces, al haber mayor aireación, no vamos a tener acumulación de humedad. Entonces, no son focos de propagación de hongos. Hacer las cuelgas a su debido tiempo. Las aplicaciones, pues las manejamos pues de acuerdo a lo que esté permitido, ¿cierto? A nosotros nos rige la resolución 824 de 2022 del ICA, que es la resolución que nos da las pautas, la normativa para los predios de exportación, en cuanto al tema de documentos, en cuanto al tema de instalaciones y todo lo que tiene que ver con el tema procedimental. En este momento estamos también con registro Global Gap y estamos en aras del registro Rainforest, que es el registro que vigila todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Las exportaciones de especies de solanáceas como uchuva, lulo, tomate de árbol se concentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, representando aproximadamente el 88% de las exportaciones. En el año, las exportaciones de uchuva pueden llegar a ser más de 6.000 a 7.000 toneladas en el año, por lo cual es una especie bastante importante en las exportaciones de Colombia hacia el mundo. Por lo tanto, tenemos que cuidar ese renglón económico para determinar que en estas zonas productoras sigamos y continuemos libres de las plagas que nos regula Unión Europea y Reino Unido. ICA, más cerca del campo.
Actualmente Colombia cuenta con una variedad de mercados abiertos para la exportación de uchuva, cuyos destinos más importantes son Estados Unidos y la Unión Europea. Países como Arabia Saudita, Canadá, Brasil, Chile, Emiratos Árabes Unidos, México y Reino Unido se suman a la demanda de nuestra fruta. Desde enero hasta noviembre de 2023, Colombia ha exportado 6.870 toneladas de uchuva. Ia, es por esto que el ICA trabaja diariamente para fortalecer la apuesta exportadora de la uchuva, como lo podemos evidenciar en el predio La Paz, ubicado en el municipio de Arcabuco, en Boyacá. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en el predio el día de hoy. El interés del grupo que está acompañándolos es que vamos a hacer una brigada fitosanitaria para establecer la condición de 2 plagas que afectan cultivos de solanáceas, que son Bactericera coquerelli y Prodiplosis longifila. La vigilancia se realiza en especies de la familia Solanaceae, ya que estas pueden ser hospederas de estas 2 plagas que se mencionan y que nos están exigiendo como requisito que sean fruta que vaya libre, pues para poder ser exportada. Como ustedes saben, en el caso de Bactericera coquerelli es una plaga que está reportada en papa en el departamento de Nariño únicamente a la fecha, pero que países como el Reino Unido y los países miembros de la Unión Europea están solicitando acciones de monitoreo para garantizar que nuestros lugares de producción de exportación están libres de este insecto. Y también vamos a vigilar otra especie que la conocemos como caracha o como la negrita del tomate, que se denomina Prodiplosis longifila. Esta sí es una especie que está ampliamente distribuida en Colombia, afectando principalmente el tomate, pero pues también estos países han establecido que es un riesgo para la producción y la exportación de especies como la uchuva. Las actividades que realizamos durante la brigada es básicamente la socialización del protocolo de vigilancia de Bactericera coquerelli y Prodiplosis longifila con el productor y su asistente técnico. Asimismo, les explicamos cuál es la biología, las características de estos insectos, cómo se debe vigilar, cada cuánto, con qué frecuencia, en qué parte de la planta puede estar ubicado y los formatos que se tienen que diligenciar y cómo se deben reportar ante el ICA. Acá tenemos un insecto adulto y un estado ninfal de Bactericera coquerelli para que usted pueda verlo, conocerlo. Es una especie de reciente introducción en Colombia. El primer reporte de esta especie la tenemos en el año 2021 y hasta la fecha está únicamente presente en el departamento de Nariño. Y es un artrópodo que tiene la capacidad de transmitir 2 tipos de bacterias, unas que se llaman Candidatus phytoplasma y otra que se llama Candidatus liberibacter solanacearum. Y en el caso de los sistemas productivos de la papa, estas bacterias van a afectar el floema de la planta, van a generar un taponamiento y se van a expresar unos síntomas que son lo que conocemos como las enfermedades punta morada y cebra chip de la papa. En el caso de la uchuva, en otros países se ha reportado que Bactericera coquerelli tiene la capacidad de transmitir también Candidatus liberibacter solanacearum a nuestro hospedante, que en este caso es la uchuva, y generar también este tipo de enfermedades. Una vez la planta está infectada con alguna de estas bacterias, no podemos hacer ninguna práctica de manejo para, digamos, evitar el avance de la enfermedad, sino que todo está orientado al control del insecto vector para evitar su dispersión y afectación a otras plantas. Ya que en Boyacá no tenemos reporte de presencia de este insecto, pues podamos hacer la vigilancia de manera oportuna y prevenir el ingreso a los lugares de producción.
Propietario de aves. Desde septiembre vuelven las aves migratorias que viajan del norte del continente americano a nuestro país. Enfrentemos la presencia de la influenza aviar sin escatimar esfuerzos. Extrememos las medidas de bioseguridad en las granjas y reportemos cualquier signo de sospecha de la enfermedad ante el ICA. Hagámoslo a través de Oficina del ICA más cercana, página web y el WhatsApp 324-238-0738. Colombia, potencia de la vida. ICA, más cerca del campo. Regresemos a la jornada de trabajo en donde los productores afianzan sus conocimientos sobre las metodologías establecidas por el ICA para el monitoreo del insecto vector, el reconocimiento de síntomas y signos asociados a las enfermedades y la adecuada toma de muestras de insectos y de material vegetal. Prevención es sanidad. Descubramos cómo está el ICA más cerca del campo. Lo ideal es que siempre iniciemos las actividades de monitoreo en la periferia de nuestro cultivo, es decir, por los bordes del cultivo, no al interior, porque este insecto se ha demostrado que las primeras etapas de dispersión inician en los bordes del cultivo. De acuerdo al tamaño que tenga el predio, vamos a elegir un número de puntos a monitorear, que los vamos a distribuir de manera homogénea en la periferia del cultivo. Si nuestro cultivo tiene entre 1 y 5 hectáreas, lo ideal es tomar 60 puntos de muestreo, y si nuestro cultivo tiene más de 5 hectáreas, lo ideal es tomar 90 puntos de monitoreo. Esto lo hemos establecido con base en la experiencia que tenemos del comportamiento de la plaga y las acciones de vigilancia fitosanitaria que hace el ICA en el departamento de Nariño, que es donde tenemos presente el insecto. Cuando ya hemos seleccionado nuestro punto de muestreo, que puede ser esta planta, para el caso de Bactericera coquerelli, lo ideal es hacer un muestreo a los 3 estratos, porque las ninfas, es decir, el estado inmaduro de desarrollo de esta plaga, se van a ubicar casi siempre en el tercio medio y bajo de la planta, en el envés de las hojas y foliolos, mientras que los adultos y los huevos por lo general van a estar en el tercio medio y en los tejidos más jóvenes de la planta. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo? Vamos a seleccionar aleatoriamente ramas de los 3 estratos en búsqueda de cualquiera de estos estados de desarrollo. ¿Qué elementos necesito para hacer el monitoreo? Es muy importante que para hacer el monitoreo de esta especie plaga, usted disponga de un pincel, que lo va a necesitar para la toma de la muestra en caso de encontrar individuos que puedan tener características morfológicas parecidas a Bactericera. Pueden ser tubos de ensayo, tubos Vacutainer o recipientes que tengan buen cerrado, que sean herméticos, con alcohol, con etanol al 70%, este es el alcohol antiséptico de droguería, y vamos a necesitar una lupa que por lo menos tenga 20x de aumento. Esto porque estamos hablando de un insecto cuyos estados de desarrollo, tanto inmaduros como adultos, son muy pequeños, son menos de 1 milímetro, principalmente las ninfas. El adulto ya puede tener cerca de 1.5 a 2 milímetros, pero pues es difícil verlos con nuestros ojos y por lo tanto necesitamos pues la ayuda de una lupa. En caso tal de identificar algún individuo, podemos simplemente tomar con mucho cuidado los insectos. Voy a hacer una demostración simplemente con un artrópodo de otra especie para que usted pueda verlo. Lo tomamos con ayuda del pincel con mucho cuidado y los vamos almacenando en el etanol para que así se puedan preservar y pueda ser remitida la muestra para diagnóstico entomológico. También es importante tener en cuenta que las ninfas que habitan en el envés de los foliolos casi siempre están agrupadas, es decir, varios individuos por foliolo, y en este caso lo ideal no es tratar de quitar los individuos con pinzas o con pincel, sino tomar toda la estructura de la planta que tiene la presencia de las ninfas y almacenar esa parte donde están los individuos directamente en el alcohol. Bueno, ingeniera, ¿y con qué frecuencia hago el monitoreo? Para esta especie, como su ciclo de vida es muy corto, es alrededor de 20-25 días dependiendo la temperatura, lo ideal es que hagamos el monitoreo cada 8 días de manera semanal, porque si lo hacemos más espaciado, la probabilidad de que si tenemos el insecto, cuando lo identifiquemos ya sea muy tarde, porque se cumple muy rápido su ciclo de vida.
Debido a que Boyacá es uno de los mayores productores de uchua en Colombia, es necesario reforzar el monitoreo para blindar los cultivos del departamento. El ICA, como parte de las estrategias para controlar la presencia del insecto vector Bactericera coquerelli, instala trampas en los lugares de producción, como lo veremos a continuación. Ia, llévanos al predio. Sigamos con la brigada fitosanitaria del ICA por Boyacá. Esta trampa es una trampa que debemos instalar en la periferia del cultivo. Lo ideal es instalar 4 trampas en los puntos cardinales de nuestro sistema productivo y teniendo en cuenta la dirección del viento. ¿Por qué? Como este insecto es tan pequeño, corrientes de viento lo arrastran por varios kilómetros y esto nos va a permitir monitorear si de alguno de nuestros predios vecinos se está moviendo adultos de esta especie Bactericera coquerelli. La trampa debe estar instalada simulando el tercio medio y alto de la planta porque, como recordábamos, los adultos casi siempre se ubican en estos 2 estratos en los tejidos jóvenes. A medida que el cultivo va creciendo, lo ideal es que también vayamos reubicando nuestra trampa para que cumpla esa función. Ingeniera, ¿cada cuánto la debo leer y cuál debe ser el tamaño? Lo ideal es que estos paneles de plástico amarillo tengan por lo menos 20 centímetros por 20 centímetros. Esta trampa es más grande, pero pues es ideal porque nos va a permitir monitorear en un espacio más amplio. Y la lectura de esta trampa se debe realizar de manera semanal, al igual que las acciones de monitoreo directo, y los servicios sí dependen de las condiciones como lluvia o la cantidad de individuos que hayan sido capturados en la trampa, por lo que vamos a tener que hacer un reemplazo del plástico dependiendo de la condición misma que tenga la trampa. ¿Qué hago si encuentro un individuo sospechoso en la trampa? En este caso, al igual que como hicimos con las plantas, vamos a recolectar el individuo, en este caso hago un ejemplo con otra especie, y lo vamos a depositar también en el tubo con etanol para hacer el envío respectivo a los laboratorios para el diagnóstico entomológico. Lo ideal en este caso es tener mucho cuidado, también utilizar, pueden ser pinzas finas o pinceles, para evitar en el momento en que vamos a desprender el individuo de la trampa, pues dañarlo o deteriorar algunas de sus estructuras. También es importante tener en cuenta que tanto Reino Unido como la Unión Europea están solicitando que no solo hagamos la vigilancia en nuestro lugar de producción, sino que además, si tenemos especies hospedantes, tanto de Bactericera coquerelli como de Prodiplosis longifila, en las inmediaciones de nuestro cultivo, también hagamos ese monitoreo. ¿Qué especies tenemos que tener en cuenta en este caso? Por ejemplo, presencia de cultivos de papa, tomate de árbol, tomate de mesa o de otra uchua que no sea propia de nuestro cultivo. Debemos también monitorearla para evitar cualquier riesgo de introducción y dispersión de estas especies al lugar de producción que estamos certificando como libre de las plagas. El ICA tiene 3 canales para que usted notifique de inmediato cualquier sospecha de enfermedad de control oficial u objeto de vigilancia en sus animales de producción. 1. Acérquese a la oficina del ICA más cercana a usted. 2. Ingrese a la página ica.gov.co, ubique en el banner principal la información sobre notificación y haga clic en el formulario de notificaciones pecuarias. Diligéncielo y dele clic en enviar. Nosotros nos encargaremos de hacer el seguimiento a la notificación. 3. Escriba vía WhatsApp al número 324-238-0738. Le solicitaremos información complementaria como datos del predio, departamento, municipio y vereda, la especie animal afectada, los signos clínicos identificados, entre otros. Notifique. Recuerde que estamos acompañando su trabajo en las fincas y que unidos estamos transformando el campo para garantizar la seguridad alimentaria. Colombia, potencia de la vida. Continuamos con la brigada fitosanitaria y llegó el turno de explicarles a los productores cuál es la otra plaga que deben vigilar. Ia, ¿de cuál se trata? De Prodiplosis longifila, que recibe el nombre común de negrita del tomate y en Boyacá se conoce como la caracha del tomate.
A diferencia de Bactericera coquerelli, Prodiplosis longifila sí está presente en el departamento de Boyacá y en otras zonas productoras de solanáceas de Colombia. Recordemos que Bactericera coquerelli únicamente está reportada en este momento en el departamento de Nariño. Prodiplosis longifila es una especie que también vamos a vigilar seleccionando los mismos puntos de muestreo que ya expusimos para el caso de Bactericera coquerelli, pero nos vamos a concentrar en las estructuras más jóvenes de la planta, como lo son estas hojas en formación o las inflorescencias y los frutos que están apenas llenando o que apenas se están formando, como por ejemplo un fruto de este tamaño. La hembra de Prodiplosis longifila, que es un díptero, es una mosquita, se va a ubicar en estos tejidos más jóvenes de la planta, va a ovipositar los huevos en áreas protegidas y posteriormente la larva, que es el estado de desarrollo que causa el daño en este caso, va a generar unas lesiones producto de la alimentación en estas estructuras o en las inflorescencias que posteriormente se van a irradiar a ese fruto en formación. Acá en la zona, por ejemplo, ese daño es muy importante para los sistemas productivos de tomate de mesa. Una vez ya monitoreado los 3/3 de la planta, tenemos que verificar los tejidos jóvenes y sobre todo las estructuras florales. Una técnica que se utiliza en tomate es el golpeo a las flores. Donde se encuentran las larvas, si nosotros golpeamos las flores, colocamos un apoyo, una hoja blanca, vamos golpeando y estas estructuras nuevas. Y después hacemos una revisión si dentro de nuestros recuadros aparecen larvas del insecto. Esto es de gran ayuda porque son insectos muy pequeños que no los podemos observar a simple vista. Ingenieros, ¿cada cuánto hago el monitoreo y cómo tomo la muestra? Para el caso de Prodiplosis longifila, Hugo, es igual que para el caso de Bactericera. Vamos a hacer el monitoreo con una frecuencia semanal porque el ciclo de vida de Prodiplosis también es muy corto. De hecho, es menor que el de Bactericera coquerelli. Por lo tanto, tenemos que estar permanentemente monitoreándolo en campo para detectar oportunamente cualquier estado de desarrollo. Sobre la toma de la muestra, los estados adultos de Prodiplosis pueden ser recolectados al igual que los de Bactericera coquerelli, es decir, vamos a tomar el adulto con ayuda de una pinza o pincel y lo vamos a depositar en un tubo o frasco con etanol o alcohol antiséptico, que es lo mismo. Pero en el caso de las larvas, que son las que hacen el daño, y de acuerdo a la demostración de método que nos hizo Rolando, lo que vamos a hacer es que estos individuos no los podemos almacenar directamente en el alcohol, porque el alcohol lo que va a hacer es degradar las grasas que tiene el cuerpo del animal y cuando llegue la muestra al laboratorio ya va a estar muy deteriorada. En este caso hay una recomendación que hacemos que es muy sencilla y es tomar las larvas, almacenarlas en un frasco sin ningún compuesto por ahora que lo preserve y las vamos a depositar en agua hirviendo por 30 segundos. Posterior a eso sí las almacenamos en el alcohol. Esto lo que va a hacer es evitar que el alcohol degrade la muestra y podamos tener individuos aptos para el diagnóstico entomológico. Y para finalizar la brigada fitosanitaria, expliquemos por qué es de vital importancia llevar el registro documental de las actividades de monitoreo aprendidas, las cuales deben ponerse en práctica cuanto antes para mantener las plagas alejadas y sus cultivos exportadores completamente productivos. El ICA ha dispuesto de un formato que ustedes pueden utilizar y que nosotros vamos a verificar en las visitas que hacemos como instituto. En este caso, en el formato, ustedes lo que va a registrar es para cada una de las plantas que hoy revisamos si tiene o no la presencia de inmaduros o de adultos, tanto de Bactericera coquerelli como de Prodiplosis longifila. Es importante tener estos formatos disponibles para que el instituto los revise y que ustedes lleven el registro semanal de la actividad. Entonces, con eso concluimos la visita. Ingeniero Luis, don Hugo, muchas gracias por permitirle al instituto participar hoy de esta actividad, contarles un poco de las acciones de monitoreo. Para ustedes son muy importantes porque van a garantizar el acceso al mercado o continuar con este acceso a Unión Europea de Reino Unido, que son dos mercados muy importantes para la uchuva y otras especies solanáceas que producimos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. A usted, ingeniera.
Estas actividades son supremamente fundamentales, ya que nos va a dar información de la condición de estas regiones productoras y asimismo cualquier sospecha o síntoma relacionado asociado, pues que nos puedan informar para que el ICA pueda hacer esa verificación y constancia con el envío de las muestras al laboratorio. Damos un agradecimiento al ICA. Esta jornada fue muy productiva el día de hoy y realmente pues aprendimos cómo debe ser el monitoreo, cuáles son los hábitos de esta plaga y cuáles son los riesgos que tenemos en caso de que la plaga ingrese a nuestros cultivos. Afortunadamente, pues con lo que se vio en el día de hoy, ya tenemos herramientas suficientes para contrarrestar esta plaga, para evitar su llegada y para hacer un control en adelante. Un agradecimiento muy especial al Instituto Colombiano Agropecuario, que siempre nos ha acompañado en estos procesos de exportación. Muchas gracias. Así llegamos al final de este especial. Recuerden que todos nuestros capítulos ustedes los pueden encontrar en la página web www.ica.gov.co y también en nuestro canal de YouTube. Les reiteramos la invitación para que sintonicen ICA Comunica Radio todos los sábados a las 5 de la mañana por la red de emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Prevención es sanidad e ICA Comunica les lleva hasta sus hogares la comunicación y la prevención del riesgo. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.